Queridos amigos, un fantasma recorre a Europa y no es el de Marx en el Manifiesto Comunista, sino es el fantasma de la desunión. La primer ministro de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, François Hollande, lo han advertido en un tono muy preocupante. Los factores básicos que generan la desunión en la Unión Europea son la crisis económica y la oleada de inmigrantes ilegales, sobre todo los de la religión islámica que proceden de Siria y Libia y son muy difícilmente asimilables. Pero por fortuna también hay elementos cohesivos. Esos son el euro, esa moneda común que poseen 19 de los 28 países de la Unión Europea, la OTAN, que funciona en la práctica como un ejército que protege el perímetro de la Europa democrática, y las instituciones comunes que dictan normas, juzgan y dirimen los problemas que inevitablemente surgen. Dejo para último el gran factor cohesionador de la Unión Europea, el miedo a Rusia, que ya ha atacado a Ucrania, un país europeo que no forma parte de la Unión ni de la OTAN. Fue en la década de los 50 cuando se comenzó a crear una suerte de Unión Europea. Entonces, Alemania, Francia e Italia, seguidas de cerca por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, decidieron forjar una alianza para la comercialización del carbón y el acero, pero con el claro objetivo de echar las bases de una cooperación que sustituyera la sangrienta historia de guerras y enfrentamientos que habían caracterizado al viejo continente desde hacía milenios. Los grandes contendientes de siempre, aunque no los únicos, habían sido Francia, Alemania e Inglaterra, a veces con Italia como campo de batalla. Afortunadamente, Inglaterra entró en la Comunidad Económica Europea en 1973, fortaleciendo al grupo. Poco después terminó la dictadura de los coroneles en Grecia y un golpe acabó con el régimen fascista de Oliveira de Salazar en Portugal. Todo esto sucedió en 1974. Oliveira había muerto en el 70. Al año siguiente, en el 75, Franco murió y casi inmediatamente comenzó el entierro del franquismo con la llamada transición. En 1986, Portugal y España se integraron a la Unión Europea. Grecia ya lo había hecho en 1981. En el viejo mundo, por lo tanto, se habían acabado las dictaduras de derecha. El derribo del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Unión Soviética en 1991 puso a prueba a la Unión Europea. Fue a partir de esos conmovedores episodios cuando se aceleró la construcción de una Europa unida con libertad de comercio, transacciones financieras libres y movimiento de personas libres. Alemania y Francia pisaron el acelerador. Querían consolidar el espacio político más poblado del planeta con más de 500 millones de miembros y un tamaño económico semejante al de Estados Unidos. Lo lograron, pero mientras mayor se hacía el perímetro y más países participaban, más dificultades se presentaban. Había grandes diferencias entre las economías de los miembros y sobre todo en los valores y las normas de comportamiento. En todo caso, pese a las dificultades de mantener una moneda común, pese al problema de los nacionalismos y del reto de la inmigración, la única forma de impedir que la Rusia de Putin insista en su espasmo imperial y acabe tratando de apoderarse de los Balcanes y de Polonia es manteniendo la unidad y fortaleciendo a la OTAN. Eso es lo que tienen en la cabeza la señora Merkel y el señor Hollande. Y ese factor ya es más que suficiente para sostener a la Unión Europea.